Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué privilegio podernos reunir nuevamente por este medio, este día martes. Que el Señor les bendiga. Espero que hayan tenido un lindo inicio de semana, un lindo fin de semana también. Y gracias por conectarse a esta nueva transmisión. Nuestro tema el día de hoy es desarrollo espiritual balanceado pero antes de comenzar a escudriñar las escrituras al respecto, quisiera que me acompañara a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Padre. Gracias, Señor, por el regalo de la vida, pero por sobre todo el regalo de la vida eterna, Señor, por el regalo de tu paternidad, de tu cuidado en todas las áreas de nuestra vida para con cada uno de nosotros, Señor, y porque hasta aquí tú nos has ayudado en todos los temas de nuestra vida, Señor. Hasta aquí nos has traído de tu mano, Padre. Gracias por ello, Señor. En esta hora venimos delante de ti, pidiéndote, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, que tú, con tu Espíritu Santo, Señor, nos ayudes para que tu palabra sea escuchada, entendida, pero por sobre todo sembrada en nuestro corazón de tal manera que produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre y para bendición nuestra, Señor. Igualmente te pedimos que tu Espíritu Santo rompa toda fortaleza, todo argumento y razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra y por ende a la vida abundante que tenemos en ti. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y te damos desde ya gracias por lo que tú vas a hacer en nuestras vidas a través de tu palabra y de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, hemos estado estudiando los propósitos de Dios o el propósito de Dios para nuestra vida. En la semana pasada, martes y jueves, estudiamos el tema de cuál es la perspectiva de Dios de la vida humana, de nuestra vida. Y vimos que era una prueba, una asignación temporal y una administración. El Señor, ese es el fundamento, digamos, del propósito de Dios para nuestras vidas. Pero aparte de ello, el Señor no solo nos creó a su imagen y semejanza, sino que nos creó para cumplir su propósito. La palabra de Dios dice en el Salmo 138:8 que Dios cumplirá su propósito en mí. Por el otro lado, Jeremías 29:11 nos recuerda que el Señor tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Y ese propósito y esos planes que el Señor tiene para nosotros es para llevar nuestra vida en aumento como la luz de la aurora, como nos lo recuerda Proverbios capítulo 4, versículo 18. Entonces, si Dios tiene un propósito para nuestras vidas, la única manera, recordemos que Dios es vida, y la única manera entonces de que usted y yo tengamos vida es que cumplamos con ese propósito para el cual el Señor nos ha creado. Y ese propósito tiene cinco líneas, digamos, o 5 partes que son importantes que consideremos. La primera es la adoración. En Juan capítulo 4, versículo 23 al 24, la palabra del Señor nos recuerda que el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y esa adoración es lo mismo que nos enseña Mateo capítulo 22, versículos del 36 al 38, cuando se refieren al principal mandamiento de la ley, que es el amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Entonces la adoración corresponde al cumplimiento del mandamiento principal de la ley, que es el amor al Padre, el amor a Dios. El segundo propósito, la segunda parte del propósito de Dios, o el segundo elemento del propósito de Dios para nuestras vidas, es la comunión, es decir, la relación con nuestros hermanos en la fe. Que se corresponde al segundo mandamiento principal de la ley, que es el amar al prójimo. Y esto, el amor al prójimo, comienza por el amor a nuestros hermanos. Recordemos que
el Señor, cuando nos salvó, nos hizo parte de su cuerpo. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 12 que el Espíritu Santo nos bautizó en su cuerpo, nos incluyó en el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo todos somos miembros y todos tenemos una función. Pero lo primero para comenzar a cumplir esa función, lo primero que necesitamos es tener comunión los unos con los otros. ¿Por qué? Porque una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. Un cuerpo está, todos los elementos de un cuerpo, desde las células hasta los órganos, los sistemas, etcétera, están perfectamente comunicados los unos con los otros y coordinados de tal manera que el cuerpo pueda funcionar adecuadamente. Asimismo es la iglesia. El segundo mandamiento de amar al prójimo también se concreta en los siguientes elementos del propósito, que son el servicio, que es una forma práctica de demostrar nuestro amor por el prójimo en general, y a esto se refiere Efesios capítulo 2, versículo 3 y 4, cuando dice que tengamos a los demás como superiores a nosotros mismos y no veamos solo por lo nuestro, sino también por lo de ellos. Por el otro lado, el otro elemento que también corresponde al segundo mandamiento es el propósito del discipulado. Este propósito nos lo enseña la palabra de Dios en varios pasajes. Primero, lo primero que Jesús hizo antes de comenzar su ministerio fue escoger discípulos, y si hizo lo primero, y además a ellos se les manifestó de último, significa que ser discípulo es algo importante para el Señor. ¿Y en qué consiste ser discípulo? El ser discípulo es aprender a guardar todas las cosas que el Señor nos ha enseñado y luego enseñarlas a otros. No puedo ser discípulo, no puedo enseñar a otros a ser discípulos si antes yo no he sido discípulo. El otro elemento que compone o que está incluido dentro del discipulado es el de que nadie puede ser su discípulo a menos que se niegue a sí mismo, tome su cruz y le siga. Y esto quiere decir la negación de nuestra propia voluntad para hacer la voluntad del Padre. La bendición del discipulado está en Juan capítulo 8, versículo 31 al 32, que nos enseña que si conocemos la verdad, no solo seremos verdaderamente libres, sino que además seremos discípulos del Señor. Entonces se trata de conocer la verdad, pero no solo conocerla, conocer la verdad de la palabra, pero que implica también entenderla y ponerla por obra. El quinto elemento del propósito de Dios para nuestra vida, que tiene que ver también con el amor al prójimo, es el evangelismo. Es una forma práctica de demostrar nuestro amor por aquellos que no conocen al Señor Jesucristo, al prójimo que está perdido. Y este también es un mandamiento muy importante en la palabra. En Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16, el Señor nos manda que vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es un mandato que está implícito también en el mandato de la Gran Comisión, que es el mandato de hacer discípulos. Dice la palabra: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Así que esos son los 5, para recapitular, los 5 elementos del propósito de Dios para nuestras vidas son la adoración, la comunión entre creyentes en el cuerpo de Cristo, el discipulado, el evangelismo y el servicio. El propósito del Señor es que operemos en estos 5 elementos simultáneamente. Eso, el operar en esos 5 elementos y el crecer en esos 5 elementos es lo que nos va a dar un crecimiento espiritual ordenado. Y el propósito del Señor es que nos desarrollemos en todas esas áreas, no solamente en una de ellas. Es como el desarrollo de un atleta.
Para que un atleta se desarrolle, debe desarrollarse integralmente. Si solo desarrolla las piernas, pero no desarrolla su tórax, no desarrolla sus brazos, entonces en lo que se va a convertir es en una persona que tiene mucha fuerza en las piernas, pero que su cuerpo está deforme. Y la falta de desarrollo de su tórax y la falta de desarrollo de sus brazos van a incidir en que no desarrolle toda su habilidad como atleta completamente, porque el desarrollo de una persona en lo natural debe ser un desarrollo equilibrado, y en lo espiritual igualmente. Recordemos que lo que se ve, el desarrollo natural, es resultado de lo que no se ve, el desarrollo o un reflejo del desarrollo espiritual. Si para desarrollarnos físicamente necesitamos un equilibrio, un desarrollo equilibrado, también en el espíritu necesitamos un desarrollo equilibrado. Entonces necesitamos desarrollarnos en cada uno de esos 5 propósitos, o de esos 5 elementos del propósito de Dios para nuestra vida. Y ese desarrollo se lleva a cabo de una manera, por un lado espontánea, pero por el otro lado también nosotros ejercitándonos. Es como el desarrollo natural. En el desarrollo natural el cuerpo crece, pero usted y yo tenemos una parte que es el ejercitar ese cuerpo para que ese cuerpo crezca equilibradamente. En la misma forma, en el desarrollo espiritual, el Señor y por el Espíritu Santo es el que nos va desarrollando, pero usted y yo necesitamos ir ejercitándonos en cada uno de esos elementos para fortalecer ese desarrollo, para que ese desarrollo se manifieste, para que ese desarrollo sea un desarrollo significativo. En la Biblia, así como encontramos los plasmados, los 5 elementos del propósito de Dios para nosotros, también encontramos constantes menciones o constantes pasajes donde la palabra de Dios nos invita a crecer. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, la palabra de Dios dice que en la iglesia unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Y la palabra perfeccionar implica el desarrollo, implica el crecimiento. Por el otro lado, también ustedes se recuerdan que en la epístola a los Hebreos, Pablo, o el que escribió la epístola a los Hebreos, le dice a los que leen la epístola, que debiendo ser ya maestros todavía necesitan la leche espiritual no adulterada. En el capítulo 5 y capítulo 6, el final del 5 y principios del 6 de la epístola a los Hebreos. También Pablo constantemente a través de sus cartas está exhortando a todos sus oyentes para que crezcan, y ese crecimiento en el Señor, un crecimiento espiritual equilibrado. Si bien es cierto que algunos de esos propósitos nos pueden atraer más que otros, ello no implica que solo desarrollemos uno y dejemos de lado los demás. Necesitamos desarrollar los 5 para una vida integral y una vida abundante en el Señor. La palabra, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el Dios de paz os santifique por completo espíritu, alma y cuerpo. No está diciendo uno de los 3 elementos, sino los 3 elementos. Por el otro lado, 3 de Juan capítulo 1 versículo 2 dice: hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Otra vez lo integral. En Juan 10:10 también Jesús nos recuerda que Él vino para que tuviéramos vida, y vida en abundancia, integral, no solo vida en ciertas cosas, sino integralmente. Y también la palabra en Deuteronomio 28, versículo 1 y 2, nos dice que si ponemos por obra, si conocemos la palabra de Dios, la entendemos y la ponemos por obra, vendrán sobre nosotros todas sus bendiciones y nos alcanzarán, y las bendiciones
del Señor se refieren a bendiciones en lo material, en lo físico, en lo espiritual y en lo emocional. Pero necesitamos un crecimiento balanceado, un crecimiento integral en todos los aspectos de nuestra vida, y principalmente en esos 5 elementos del propósito de Dios para nosotros, que es la adoración, el discipulado, el evangelismo, la comunión y el servicio, la pertenencia al cuerpo de Cristo. En este último, de la pertenencia al cuerpo de Cristo, quiero hacer énfasis por una razón muy importante. Mucha gente piensa que es parte del cuerpo de Cristo solo porque llega los domingos a sentarse a una banca o a una silla a escuchar una prédica y se levanta y se va. Eso no es ser parte activa de la vida del cuerpo. Eso es ser una parte pasiva, y en el cuerpo las partes pasivas no se desarrollan. Para poder desarrollarnos, el Señor nos pone en el cuerpo para que seamos una parte activa del cuerpo a través de nuestro servicio, a través de ver ver por lo de los demás, así como ver por lo de nosotros mismos. Es en ese ejercicio del servicio donde aprendemos a perdonar, a soportarnos, a bendecirnos, a edificarnos los unos a los otros, a exhortarnos, a restaurarnos, que todos esos son elementos del amor al prójimo. Por lo tanto, es importante y necesaria la participación, el involucramiento activo de cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo desarrollamos balanceadamente los 5 propósitos? En primer lugar, como ya mencioné, siendo una parte activa del cuerpo de Cristo, no una parte pasiva, sino activa. Ahí vamos a aprender la adoración, el discipulado, el servicio, el evangelismo y la comunión de los unos con los otros. En cuanto a la participación en el cuerpo de Cristo, nosotros vemos una cosa cuando analizamos nuestro cuerpo, y recordemos que hay un principio en la palabra en Hebreos 11:3, que lo que se ve es hecho de lo que no se ve. Cuando el Señor usa la figura del cuerpo de Cristo, del cuerpo como una figura de la iglesia, es para que entendamos que en lo espiritual la iglesia funciona como un cuerpo, como funciona un cuerpo físico. ¿Y el cuerpo físico cómo funciona? Primero, el cuerpo físico está formado por células. Las células son células diferenciadas, porque hay células como por ejemplo las células que llevan la sangre, las células del hígado, las células de los pulmones. Son diferentes las unas de las otras porque su función es diferente, número 1. Pero esas células se agrupan en órganos. Las células del hígado con otras células del hígado forman el hígado, las de los riñones, y así sucesivamente. Se coordinan entre ellas, pero también se coordinan con los demás, con las demás células del cuerpo a través de la sangre, a través del sistema nervioso. Luego esos órganos se coordinan en sistemas, y los sistemas se coordinan entre sí, es decir, se van organizando de lo menos a lo más. Entonces, ¿cómo hacernos nosotros partícipes de la vida de la iglesia para crecer y desarrollarnos? Muy sencillo, a través de grupos más pequeños. Hay 2 tipos de grupos pequeños en la iglesia: los grupos de ministerio y los grupos en casa. Los grupos de ministerio son todos aquellos que trabajan en un mismo ministerio o sirven en un mismo ministerio dentro de la iglesia. Por ejemplo, los del ministerio de la oración, los del ministerio de la intercesión, los del ministerio de la alabanza, los sugieres, los maestros de escuela dominical. Ese es un grupo homogéneo. Un grupo homogéneo donde desarrollamos nuestras habilidades y nuestras capacidades para cumplir los 5 propósitos, los 5 elementos del propósito de Dios en una tarea específica. Pero
Hay otra forma también en la cual nosotros nos nutrimos de la vida del cuerpo cuando participamos en grupos pequeños, lo que se llaman grupos celulares, grupos en casa, GNC, en el caso de Iglesia Cristianación, células, G12, como hay diferentes nombres para lo mismo, en realidad la variación que hay de unos a otros es muy pequeña, aun cuando algunos vituperan algunas formas de esa organización, pero hablemoslo en general. Las células, cuando vemos en el libro, en la historia del libro de la iglesia, que es el libro de Hechos, la iglesia creció a base de iglesias en las casas, de reuniones en las casas, donde los creyentes perseveraban en la fe, además alababan al Señor, comían juntos, perseveraban en la oración y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Son grupos de reunión pequeños en los cuales nos edificamos los unos a los otros. Entonces, vemos esto, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47. La palabra de Dios dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Y cómo hacían esa perseverancia si no tenían un templo, no tenían un edificio? Dice la palabra en el versículo 43, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Notemos que ellos usaban como un punto de reunión el templo de los judíos. ¿Por qué? Porque al final, al final de todo, el cristianismo surge como una rama, digámoslo así, del judaísmo, hasta que llega el momento en que los judíos persiguen al cristianismo y el cristianismo se tiene que separar. Pero en cuanto a la reunión, usaban el edificio de todos los judíos, pero posteriormente se iban a sus reuniones en las casas, y dice que perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es decir, la iglesia, podemos hablar que es como poner como por ejemplo que es un avión que tiene dos grandes alas. Una es el servicio congregacional o la reunión congregacional, y la otra ala es la reunión en los grupos pequeños. Del funcionamiento de esas dos alas depende el buen funcionamiento de la iglesia. En Hebreos capítulo 10, versículo 25, también la palabra nos habla acerca de la importancia de congregarnos. Dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Cada día estamos más cerca del final de los tiempos, cada día necesitamos acercarnos mucho más a lo congregacional, y esto se facilita cuando tenemos grupos en casa. Usted me puede decir: bueno, pero yo no tengo un grupo cercano en mi casa. Pues comience un grupo cercano en su casa. Lo puede comenzar con su familia, lo puede comenzar con su pareja, con sus hijos, con sus sobrinos, con sus papás, con sus hermanos, con la gente que tenga alrededor. No necesitamos tener una como lo mencionara yo, tener una gran estructura para comenzarlo a hacer. Usted lo puede comenzar a hacer por su cuenta, solo
nos avisa y nosotros le damos el material para que usted lo pueda llevar adelante con muchísimo gusto, no tenemos ningún problema. Vemos aquí que la iglesia del Libro de Hechos arrancó las iglesias sin que necesariamente los que estaban a cargo hubieran recibido un curso de cómo liderar una iglesia en casa. Además, liderar una iglesia en casa es algo muy sencillo. Que hacemos lo mismo que se hace en una iglesia, aunque de una manera un poquito más amistosa, digamos, un poquito más sencilla, en el sentido de iniciamos con oración, hacemos alabanza, luego compartimos la palabra de Dios, compartimos los alimentos, etcétera. No es nada del otro mundo, es solo de que estemos convencidos de la necesidad de hacerlo y arrancarlo, y luego pues obviamente nos incorporamos ese grupo a la iglesia a la congregación, para que sea parte de la vida de la congregación. No, porque si no lo integramos, entonces estamos yéndonos por otro lado y eso ya se convierte en una división. Entonces necesitamos estar bajo, recordemos que las células se organizan en órganos, los órganos en sistemas, los sistemas en el cuerpo. O sea, hay una organización básica que necesitamos funcionar en ella para que el cuerpo funcione correctamente. Luego, un segundo elemento, aparte de congregarnos, de mantener la congregación o congregarnos constantemente, aquí sí vemos en Hechos 2:41 al 47, dice que perseveraban todos los días en el templo y en las casas. El Salmo 1, versículo 1 al 3, también nos dice que bienaventurado el varón que tiene en la ley de Jehová su delicia y en ella medita de día y de noche, entonces será prosperado en todo lo que haga. Vemos ahí el tema de la continuidad y de estar diariamente en la palabra de Dios. Por esa razón es que nosotros tenemos estas transmisiones, aparte del servicio del domingo, tenemos transmisiones martes, miércoles y jueves, para que por lo menos podamos 3 días más de la semana, aparte del domingo, estar recibiendo enseñanza de la palabra de Dios, para que eso nos vaya edificando y vayamos creciendo cada día. Eventualmente, y muy probablemente en un tiempo muy cercano, vamos a tener todos los días. Solo necesito arreglar algunos compromisos previos que tengo, porque tengo un grupo los lunes, tengo otro grupo el sábado, doy clases en la universidad los viernes. Por esa razón no tenemos estas transmisiones el lunes, el viernes y el sábado, porque hay otros compromisos que atender, pero en la medida en la que podamos ir resolviendo eso, vamos a ir teniendo el tema de enseñanzas diarias para fortalecernos todo el tiempo en el Señor y en el poder de su fuerza, principalmente porque estos tiempos son tiempos peligrosos, como vimos en la enseñanza del domingo pasado en la iglesia, o de este domingo que pasó. Entonces, el congregarnos es un hecho importante, es un elemento importante para crecer balanceadamente. El segundo es evaluar regularmente nuestra vida espiritual y nuestro desarrollo espiritual. La palabra en el Salmo 119:59 dice: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Y en Primera de Corintios capítulo 11 versículo 31, la palabra de Dios dice que nos examinemos a nosotros mismos de tal manera que podamos obviamente enderezar nuestros caminos, reconocer nuestros pecados, arrepentirnos, pedirle perdón al Señor. Y en 2 de Corintios capítulo 13 versículo 5, la palabra de Dios dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos,
¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Aquí nos está hablando de que nos examinemos a nosotros mismos y junto con los otros versículos que vimos, ese debe ser un autoexamen consciente, un autoexamen de todos los días. Todos los días necesito evaluar lo que hice en el día, que fue conforme a la voluntad de Dios, que no fue conforme a la voluntad de Dios, pedir perdón, arrepentirme y aprender para que el siguiente día el mayor número de mis decisiones sean conforme a la voluntad de Dios. Recordemos que usted y yo estamos llamados a hacer la voluntad de Dios para vivir vidas plenas, vidas abundantes, vidas prósperas, dice la palabra en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará a disfrutar la plenitud de las bendiciones del reino, sino solo aquellos que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Por lo tanto, necesitamos evaluarnos regularmente para poder estar siempre en la voluntad de Dios, para tener vidas plenas, vidas abundantes. Una buena cosa también que nos puede ayudar a este desarrollo equilibrado en lo espiritual es que llevemos un registro de las cosas que Dios va transformando en nuestras vidas. Recordemos lo que dice Proverbios 4:18. La vida del justo es como la luz de la aurora, va en... No se preocupe, se fue la luz acá donde estoy. Solo permítame. Muy bien, si alguien me pudiera escribir un comentario ahí si está recibiendo la transmisión a pesar de que no tenemos luz por acá, si fueran tan amables. Ok, ya estamos de regreso nuevamente con la luz. Muy bien, entonces hablábamos de que necesitamos llevar un registro de nuestros progresos en cuanto a nuestra vida como creyentes. Necesitamos, muy bien, muchísimas gracias por los comentarios, por el aviso. Entonces necesitamos llevar un registro de cómo nuestras vidas van transformándose cada día o cada cierto tiempo. La palabra, esto también nos ayuda para la alabanza. En el Salmo 103, versículo 1 y 2 dice la palabra que... bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces el llevar un registro acerca de cómo vamos avanzando, cómo vamos creciendo en nuestra vida espiritual, eso nos va a ayudar para, primero que nada, darnos cuenta que sí estamos creciendo en el Señor. Segundo, todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, un elemento para que podamos alabar al Señor. Eso nos ayuda grandemente en ese propósito. Y además nos sirve para saber que realmente estamos creciendo en el Señor. Y finalmente un cuarto elemento, digamos, para nuestro crecimiento, para ayudarnos en nuestro crecimiento balanceado en lo espiritual, es compartir con otros lo que hemos aprendido, compartir con otros lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Eso es testificar, pero también, y la palabra nos llama a testificar. En Marcos capítulo 5, versículo 18 al 20, vemos cómo el Señor, después de liberar al endemoniado gadareno, le dice, vete a tu ciudad, que era Decápolis, una ciudad de 10 ciudades en realidad, y cuéntale a toda tu familia y a toda tu gente cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y por el otro lado, en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, también Pablo instruye a Timoteo que lo que ha aprendido de Pablo, Timoteo se lo enseñe a hombres fieles que puedan enseñarle también a otros. Es decir,
compartiendo la palabra. Una de las cosas que yo he podido experimentar muy intensamente es que en la medida en la cual comparto más de la palabra de Dios, en esa misma medida el Señor me va dando más y más. Nunca me quedo vacío, nunca me quedo sin aprender algo nuevo. Cuando enseñamos, aprendemos al mismo tiempo. Cuando enseñamos, nos percatamos de algunas cosas que necesitamos arreglar o enderezar o hacer en nuestras vidas. Así que es una bendición el poder compartir la palabra con otros también. Y es una forma de crecer. Entonces, 4 formas de crecer es participando activamente en la vida de la iglesia, y mejor aún si participamos en un grupo de servicio y en un grupo en casa. Segundo, evaluar regularmente nuestra vida y nuestro desarrollo espiritual para enderezar lo que no esté recto delante del Señor. En tercer lugar, llevando un registro de nuestros progresos, porque eso también nos sirve como un estímulo, como un aliciente para seguir adelante en nuestro desarrollo como creyentes. Y el cuarto es compartir con otros todo lo que hemos aprendido. Por el otro lado, también necesitamos entender algunas cosas en cuanto al crecimiento en la vida espiritual. La palabra nos enseña que todo lo que el Señor nos da, que corresponde al reino de Dios, es como una semilla, como la semilla de un grano de mostaza, que si bien es la más pequeña de las semillas, una vez que crece se convierte en el árbol de hortaliza más grande que existe. Y esto nos lo enseña la palabra en Mateo capítulo 13, versículos 31 al 32. Dice la palabra: otra parábola le refirió Jesús diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El Señor está comparando lo que Él nos hace, lo que Él hace en nuestras vidas con una semilla de mostaza. Esa semilla de mostaza también nos está hablando de que se desarrolla y se convierte en un gran arbusto. ¿Cuál es el proceso que necesita la semilla para convertirse en un árbol? En primer lugar, necesita ser sembrada. Y la palabra de Dios, Jesús también nos enseña que el grano de trigo, para dar fruto, debe morir primero. Eso nos recuerda que una de las cosas que para crecer en el Señor necesitamos como prioridad morir a nosotros mismos, morir a nuestra voluntad, a nuestros propios caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, y vivir para los caminos de Dios, para poner en práctica los caminos de Dios. A eso se refiere la palabra en Juan capítulo 3, versículo 30, cuando dice: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es decir, que mengue en mis caminos que me parecen derechos a mí en mi propia opinión, y me sujete a caminar en los caminos del Señor. Entonces, lo primero que necesito para crecer, para que esa semilla crezca, es morir a mis propios caminos. Lo segundo es que una semilla, una vez que está sembrada en la tierra, necesita regarse. ¿Y a qué corresponde el regarse físico en lo espiritual? Corresponde a regar la semilla con la palabra de Dios. La palabra de Dios es agua. Jesús le dice, cuando está lavándole los pies a sus discípulos y está argumentando con Pedro, el Señor le dice: ya ustedes están limpios por la palabra que yo les he dado. O sea, la palabra es agua que limpia. Por el otro lado, también en Juan capítulo 7, el Señor se refiere al Espíritu Santo como ríos de agua viva que correrán en nuestro interior. Esos ríos de agua viva, ¿qué es lo que hacen? Limpiarnos, sanarnos, restaurarnos, liberarnos, quitar el pecado de nosotros. Esos ríos de agua viva van transformando nuestro corazón. La palabra y el Espíritu Santo, a eso corresponde regarse. Regar esa semilla para que crezca.
pero la semilla, además de ser sembrada y de regarse, necesita abonarse. ¿Cómo la abonamos? La palabra de Dios dice claramente que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ahí envía Dios bendición y vida eterna. Entonces, lo otro que necesitamos es congregarnos, porque ahí envía Dios bendiciones especiales. Mire, yo siempre lo digo, a pesar de que es algo que hago mucho acá por este medio. Las enseñanzas en las redes sociales, por el internet, por el Facebook, son buenísimas, por supuesto, pero no debemos descuidar también la otra parte, que es congregarnos, porque ahí es a donde Dios envía bendición y vida eterna. Hay algo espiritual, hay algo que sucede en lo espiritual, en la congregación, cuando nos juntamos como congregación, que no sucede en este tipo de enseñanzas. Estas son buenísimas, sí, por supuesto que son buenas. Nos ayudan, nos edifican, recibimos enseñanza, recibimos principios, vemos cosas que en nuestra vida necesitan ser atendidas, pero hay una administración especial que solo sucede en las congregaciones. Entonces no debemos dejar de congregarnos. Bueno, recibir esto en estas enseñanzas, por supuesto. Usted mismo, si está acá presente y está constante en estas transmisiones, es porque le son de bendición, pero no se olvide que también necesitamos la bendición que se recibe cuando nos congregamos como cuerpo. Y a eso se refiere el abonar esa semilla para que siga creciendo. Y finalmente, lo otro que necesitamos es limpiar la tierra. ¿Y a qué se refiere ese limpiar la tierra? Guardar nuestro corazón y quitar de nuestro corazón todo aquello que sea carnal, que sea de la vieja manera de vivir, para que la nueva manera de vivir, el fruto de esa semilla, surja. La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, que hagamos morir, que nos despojemos del hombre viejo, que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne, y nos vistamos del hombre nuevo, que está creado según la justicia y la verdad. ¿Y cómo lo hacemos? A través de poner por obra la palabra de Dios, de cambiar el espíritu que dirige nuestra mente. Cuando estábamos en el mundo, los pensamientos que teníamos y todas las emociones, motivaciones, actitudes, decisiones, acciones, etcétera, estaban dirigidas por el espíritu del mundo, el espíritu del diablo, mientras que ahora tenemos al Espíritu Santo. Necesitamos cambiar el chip, como se diría en algunos casos. Necesitamos cambiar el chip, sacar el chip de la vieja manera de vivir y meter el chip de la nueva manera de vivir. Por el otro lado, la palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 4, versículo 23, que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Si no guardamos nuestro corazón, no vamos a crecer espiritualmente y no vamos a tener vida plena, vida abundante en Cristo Jesús. ¿Y cómo guardamos nuestro corazón? Guardando nuestros pensamientos, guardando nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, a dónde vamos y con quién vamos. Esas son las ventanas del corazón y esas son las ventanas que tenemos que cuidar. Por eso la palabra de Dios dice que nos apartemos del camino del mal y que nos apartemos, que no caminemos en yugo desigual con personas que no son creyentes, aparte de que meditemos en la palabra de día y de noche, que pensemos en la palabra de día y de noche, que no salga ninguna palabra corrompida de nuestra boca, que cuidemos lo que oímos, etcétera, porque eso es cuidar nuestro corazón. Entonces, y eso hace crecer la semilla. Entonces, 4 cosas que necesitamos para que esa semilla crezca: morir a nosotros mismos, regarla con la palabra de Dios y con la comunión con el Espíritu Santo, abonarla congregándonos y limpiando la tierra, cambiando nuestra manera de pensar, de la vieja manera de pensar a la manera de pensar de Cristo. Para desarrollarnos espiritualmente necesitamos una convicción firme, un enfoque. Necesitamos
la necesidad, es entender la necesidad de morir a nosotros mismos, porque la carne, el ego, el falso yo es contrario al espíritu y el espíritu es contrario a la carne. Y si seguimos viviendo en la carne, de la carne cosecharemos muerte, cosecharemos corrupción. Por ello, Juan el Bautista nos enseñó que era necesario que nosotros menguáramos y Cristo creciéramos, y Cristo también enseñó lo mismo en Mateo 16, 24 al 26, que si queremos ser sus discípulos nos neguemos a nosotros mismos. La semilla, para convertirse en una planta, necesita morir. Si se mantiene como semilla, jamás va a transformarse, jamás va a convertirse en una planta. Entonces, cualquier progreso en el área espiritual significa el fin de algún aspecto de la carne, de la vieja manera de vivir. No puede haber progreso en la vida en Dios sin morir a nosotros mismos. Así que, mis amados, para poder crecer saludablemente, para poder crecer integralmente, para poder crecer equilibradamente en lo espiritual, necesitamos enfoque. No sucede en automático. Una parte sucede en automático, pero si esa parte no se complementa con nuestro enfoque y nuestra acción, el crecimiento se va a suspender. Entonces, usted y yo necesitamos enfocarnos, poner nuestra parte para poder crecer en lo espiritual. Y vuelvo a repetir, eso es una decisión que requiere un enfoque de todos los días. El diablo no quiere que usted y yo crezcamos. El diablo va a querer desenfocarnos. El diablo, cuando usted quiere orar, lo tienta con la tele, lo tienta con la diversión, lo tienta con la actividad. Cuando se quiere ir a la iglesia, le aparecen otras actividades por ahí. Cuando quiere leer la Biblia, le aparece sueño, cansancio, pero para ver tele no. En fin, tenemos que estar claro, enfocados en lo que necesitamos hacer, y también entender que el diablo nos va a querer estorbar. El mayor estorbo que el diablo va a poner para nuestro crecimiento espiritual es nuestra carne. El mayor enemigo de nuestro crecimiento es ese falso yo, el ego, esos caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Y para hacer morir las obras de la carne, para hacer morir lo terrenal en nosotros, necesitamos estar enfocados. El crecimiento es un asunto de enfoque, es un asunto de decisión, es un asunto de convicción y es un asunto de carácter. Decido, estoy convencido de esa decisión y la ejecuto. El cambio no es cambio hasta que cambio. O sea, con intenciones no voy a ningún lado. Las intenciones no me llevan a ningún lado. Cuando ejecuto las intenciones es que entonces camino. La intención de cambiar no se va a convertir en un cambio hasta que no tenga la convicción y tome la acción para cambiar. Por eso es que necesitamos estar enfocados en el crecimiento. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por haberse conectado. Si esta enseñanza fue de bendición para usted y quiere compartirla con sus contactos en las redes sociales, siéntase en libertad de hacerlo. Es para bendecir la vida de otras personas, así como la suya. Y le recuerdo que mañana a las 7 de la noche tenemos nuestra cápsula de fe para seguir creciendo en el Señor. Así que le deseo una feliz noche, que el Señor les bendiga abundantemente, con un lindo sueño, además un lindo día de mañana, y les mando un abrazo para todos, y si Dios lo permite, el día de mañana a las 7 de la noche nos volvemos a encontrar para otra enseñanza en la palabra de Dios, como para recargar nuestra fe. Que el Señor les bendiga, bendiciones y un abrazo para todos.